Hoy vamos a viajar precisamente a lo que no son las antípodas del cine, sino algo que le ha acompañado siempre, la innovación. Bienvenidos a Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a mi querido carnal y cómplice, y debo confesarles que he hecho 3 entradas en falso, porque seguro lo va a decir él. Así que, Javier de Andrés, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal, querido Beto Zúñiga? Efectivamente iba a decir que has hecho 3 entradas en falso, una de ellas incluso mentando a Tónica Latina, que es un programa que llevamos 20 años sin hacer. Así que no sé muy bien a qué se ha debido ese lapsus que has tenido ahí. Y bueno, ¿qué puedo decirte? Hoy estoy encantado porque hoy tenemos un invitado muy especial que ha tardado 70 programas en venir y eso que no tenías que decir. Aseguras que es amigo tuyo. Y Mi bueno, mejor amigo, además. Por exactamente. O sea, y yo estoy aquí desde el principio porque se me ocurrió a mí también esto, si no, ni me hubieras invitado. Pero bueno, que hoy hablamos con un profesional, sobre todo, que eso es lo más importante de todo. Además, querido amigo tuyo y conocido mío también. Así que adelante, preséntalo. Hombre, claro que sí, estamos con mi queridísimo Jairo Flores Martínez. Él es ni más ni menos que licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América, y algo a lo que se ha dedicado por muchos años tiene que ver con lo que estudió posteriormente. Es maestro en innovación para el desarrollo empresarial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diplomados en Relaciones Públicas, Marketing Digital, Vinculación Efectiva y Transferencia de Paquetes Tecnológicos. Ha hecho cursos también de Digital Business en Hyper Island y Digital Marketing and Social Media Analytics en el MIT. Y bueno, ha sido director de la incubadora de empresas de la UNLA, director de estrategia y cuentas en la agencia IA Interactive, director de planning estratégico en McCann Erickson, así como director de innovación y producción tecnológica del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Y bueno, desde hace 20 años se ha dedicado a colaborar en proyectos que tienen que ver con la transformación digital, con la innovación para muchas empresas. Entre algunas destacan AB InBev, Unilever, Cinépolis, Mastercard, Best Buy, Prit, Volaris, Bimbo, solo por mencionar algunas. Actualmente se dedica y es Head of Business Development en Blue Box en México y lidera las metodologías y estrategias para la validación de pilotos e intraemprendimientos. Ahora le vamos a preguntar qué es eso, en la búsqueda de acelerar procesos de innovación en diversos corporativos. Así que, mi querido Jairo Flores, ¿cómo estás, carnal? Bienvenido. Es un gusto, Beto, Javi, estar por acá. 70 programas después, pero aquí estamos. Ten en cuenta que además lleva 10 minutos, lleva más de 10 minutos esperando a que hagas una presentación como Dios manda y que sueltes todo su currículum. Lleva 10 minutos el hombre esperando, asintiendo, y bueno, a ver si me dan paso, porque yo tengo un tiempo de historia y no sé qué. Así que, Jairo, un placer tenerte con nosotros para hablar de un tema que me resulta apasionante y sobre todo porque nos encantará que nos lo puedas vincular con lo que toca a este podcast. Quiero pensar, claro, y de vez en cuando hacer la mención de durante algunos años estuve haciendo un podcast para Cinépolis que justo era relacionado con estrenos cinematográficos y algunas críticas sobre algunas películas. Cinépolis es la segunda exhibidora de cine más grande del mundo a nivel de venta de boletos o de asiento en el cine, y es una exhibidora que finalmente, nació en la ciudad de Morelia, donde somos originarios, tanto Beto como servidor. Y estuve hablando del 2005, 2006 de podcast, de que en ese tiempo teníamos 3,000 visitas y era una maravilla porque, pues, en términos digitales estábamos muy adelantados a la época, ¿no? Durante también algún tiempo estuve haciendo sinopsis de películas para esta misma empresa.
cuando no había mucho acceso, estamos hablando de 2001, 2002, no había mucho acceso a información, nos tocaba hacer muchas traducciones de IMDb, ¿no? Ahí conocí por primera vez esta base de datos increíble, donde anteriormente eran los mismos directores y los productores quienes se encargaban de subir esta sinopsis de las películas para poderle darle difusión en el mundo a algunas de las producciones que en ese momento se estaban realizando. Entonces, pues, ahí está un vínculo directo con el tema cinematográfico. Y No, y hace falta más. Fue una pieza clave hemos en el primer producido. Hemos producido juntos un montón de cosas. ¿Qué puedo decirte? Una pieza clave en el... Antes mencionar un montón de cortos que hemos hecho juntos. Él mismo ha dirigido algunos cortos. En fin, pues tiene una trayectoria también desde la producción, no solo en lo que nos ha mencionado. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decirles? Es un gran ser humano. Ya eso también, yo creo que eso antepone todo lo demás también. Pero hoy estamos aquí para hablar de cine, de innovación, que es algo en lo que es un core o es un área en donde él se ha pues especializado en los últimos años, que lo hace su trabajo cotidiano. Y yo creo que aquí arranquemos con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes tú por innovación? ¿Qué es la innovación? Hay una definición bastante interesante que da el MIT, que les gusta hacerlo con fórmulas, ¿no? Y habla de que la innovación es igual a invención veces o por comercialización, ¿no? Que ese es un dato bien interesante cuando hablamos de innovación. Puedes tener una muy buena idea, puedes tener una posible invento, pero si no hay quien lo adopte, si no hay una implementación, no podemos hablar de innovación. Entonces, ¿a qué nos referimos con comercialización? Justo que haya una masa crítica que finalmente pueda adoptar esa tecnología, esa innovación, esa mejora, para que podamos realmente hablar de innovación, ¿no? Por ahí hay llaman una curva de adopción de la innovación, y justo muchos de los avances tecnológicos, por decir algo, que puede haber o que han existido, no pasan esta curva, que hay una etapa que le llaman el abismo, que es cuando hay, digamos, los innovadores quienes están creando estos avances tecnológicos, y los early adopters quienes adoptan temprano una nueva tecnología, un invento. Hay un abismo que muchas veces no pasa. Entonces, si no llega esta mayoría, esta masa crítica, pues no podemos hablar realmente de una innovación, ¿no? Y creo que eso también sucede en el cine, y lo vemos desde la perspectiva de quienes están cambiando, quienes están desarrollando ya sea tecnología o incluso estilos, ¿no? Dentro del cine, ¿no? Lo platicaba un poco con Beto, hay directores que al final han logrado comercializar o tener una masa crítica lo suficientemente grande para que un estilo que posiblemente no nos guste a las mayorías, o que anteriormente no nos gustaba, pues termine siendo relevante, ¿no? Y gustándole a la academia, o gustándole a un grupo de personas que apoyan o soportan lo que esté haciendo algún director, ¿no? Entonces también creo que hay una vinculación directa, más allá de la tecnológica, con la visión innovadora que puede llegar a tener un director cinematográfico. Pero ¿quién determina que una innovación puede implementarse en un momento dado? Todos sabemos que nos cuentan que hay tecnología que está adelantada como muchísimo tiempo, pero que todavía no está desarrollada porque el que lo desarrolla entiende que los usuarios no están preparados para ello. Ya sabíamos de que iba a haber televisores curvos hace un montón de años, ya sabíamos que íbamos a tener móviles mucho más pequeños de lo que son, pero ¿quién toma esa decisión? ¿Quién decide? Bueno, ya está la humanidad preparada para una innovación, no solo tecnológica, como decías tú, sino de estilo, de cualquier otra cosa. Pues hay como varios factores, ¿no? Uno de ellos es costo, ¿no? Que de repente una tecnología, si hablamos ahorita, justo yo utilizo muchos ejemplos de las televisiones, ¿no? Inicialmente las pantallas de plasma o las pantallas, televisiones de pantalla plana, eran muy costosas, ¿no? Al inicio. Entonces, pues los early adopters son justamente quienes son los primeros que están dispuestos muchas veces a gastar mucho más, a probar una tecnología, incluso cuando no está en su punto, ¿no? Es decir, todavía no logra realmente una calidad, ¿no? tan relevante. O sea, muchas veces están en prueba, y eso también
es parte del proceso de innovación, ¿no? Le llamamos justo pilotos a hacer estos experimentos un poco para ver cómo resuelve el problema una tecnología o cómo la adopta alguien dentro de su uso cotidiano, ¿no? Entonces, utilizando el ejemplo que mencionas de las pantallas de plasma o pantallas planas, había gente que estaba dispuesta a pagar mucho dinero por tener algo que no necesariamente estaba en la mejor calidad, pero que representaba, pues dicen que en el tema de innovación muchas veces es lo que representa para ti tener acceso a eso, ¿no? Es gente que le gusta probar, ¿no? Son los llamados agentes de cambio, están dispuestos a probar, a conocer, incluso aunque sea muy novedoso, ¿no? Los primeros que compraron los autos eléctricos, ¿no? También son ese tipo de personas con un alto riesgo, ¿no? Les gusta el riesgo, les gusta probar y se identifican con eso. Perdón, y tienen dinero, ¿no? También. Tienen dinero, tienen poder adquisitivo. Tienen dinero para ello, ¿no? Tiene poder adquisitivo, posiblemente sí, pero no es el factor, digamos, único para poder hacerlo, ¿no? En ese sentido, pues prueban y están dispuestos a probarlo aún y cuando no esté necesariamente en el mejor momento para hacerlo. ¿Qué sucede? Que pues, la tecnología también avanza a pasos agigantados y eso, utilizando otra vez la referencia de las televisiones, pues se liberan patentes. Entonces, una vez que se liberan patentes, los costos disminuyen y empresas japonesas y chinas que ya estaban produciendo para Sony, para Samsung, que eran como los líderes en su momento de esta industria, empiezan a producir porque se liberaron patentes y ya tienen un aprendizaje en cuanto a producción que les permitía dar costos menores y con una calidad similar o incluso superior a la que ya representaban las grandes empresas que dominaban el mercado. Entonces, ese es otro factor, digamos, en temas de innovación que resulta interesante, que la tecnología avanza más rápido que la adaptación humana. Si lo vemos en una curva, la tecnología es exponencial, crece exponencialmente y la adaptabilidad a esa exponencialidad, pues en realidad humanamente es mucho menor, ¿no? de lo que avanza la tecnología. Entonces, eventos como una pandemia, pues nos ayudó a acelerar, por ejemplo, en lo digital, acelerar una adopción, ¿no? Una transformación en países tecnológicamente avanzados como China, que está 10 años a lo mejor contra Latinoamérica avanzado tecnológicamente, pues una pandemia ayudó a acelerar nuestro proceso y a lo mejor redujo esa brecha 5 años. Pero fue porque nos obligó a acelerar el proceso, porque nos limitaba a lo mejor comprar, salir físicamente, ¿no? Entonces, entretenimiento, adoptamos cosas que a lo mejor comúnmente no lo haríamos. Entonces, ahí hay un factor interesante, es el tiempo, avance tecnológico y incluso poder adquisitivo, pues pueden ser factores para que aceleres o adoptes más rápido una tecnología y eventualmente pues, seas más innovador o estés dispuesto a aceptar una innovación de manera más rápida. ¿Crees que haya innovación justo, ya que lo mencionabas en la parte de, o sea, un estilo puede crear una innovación a nivel narrativo? Sí, yo creo que sí. Yo veo directores que utilizan la tecnología como parte de su narrativa cinematográfica, ¿no? Hablemos de Christopher Nolan, que le encanta el gran formato y está muy actualizado, digamos, en el uso de tecnología asociada a este gran formato de IMAX, ¿no? Poder filmar algo en gran formato, pues es un reto tecnológico y de producción. El que no le guste utilizar tanto, aunque ya tiene acceso tecnológicamente a lo mejor a animación o a procesos de 3D, etcétera, le gusta que la gente experimente físicamente, digamos, el proceso de inmiscuirse en la historia y el gran formato pues te permite eso, ¿no? Entonces, hablamos de una innovación tecnológica aplicada a un estilo cinematográfico y podríamos decir a alguien que pues ahora lo innovador es que no está utilizando
la animación, por así decirlo, todo el CGI, de toda esta parte de creación de personajes animados, pues termina siendo ahora innovador el no utilizarlo, ¿no? Porque pues, es mucho más fácil, incluso es menos costoso por software tener esto en una producción, que lograr, digo, pienso en Oppenheimer, lograr una explosión como la que logró, te hace retumbar, ¿no? Y que a lo mejor con efectos especiales lo podría haber resuelto, pero que buscó generar una situación similar a la que se vivió en el momento en el que se creó esta bomba, pues llevarte a ese momento físicamente, replicando lo que sucedió ahí. En este momento eso es más innovador que quizá utilizar un CGI, una computadora, ¿no? Un ordenador, claro, una computadora que lo haga, claro. Sí. Fíjate, hablando precisamente de los recursos, estaba pensando mientras hablabas algo que me resulta muy curioso. Has puesto el ejemplo de Nolan y creo que nos viene muy bien. Star Wars. Cuando George Lucas diseña en su cabeza Star Wars, no tiene la tecnología adecuada para poder desarrollarla. Le pasa un poco lo que a Kubrick en su momento. Sin embargo, George Lucas inventa Industrial Light and Magic con todos los efectos digitales esos extraños, con las maquetitas, es decir, la falta y la ausencia de recursos le permite innovar. Y ahora parece que la innovación está asociada solo y exclusivamente a meter dinero. ¿Cuándo hemos pasado de desarrollar la imaginación porque no tenemos recursos a desarrollar la imaginación con todos los recursos posibles que podamos? Sí, creo que lo dices muy bien al final, Javi. Creo que es, o sea, las situaciones también, por eso hablamos de tiempo, ¿no? Los tiempos también cambian, digamos, el acceso a tecnología, abarata costos, te permite hacerlo, pensando en esos retos que tenía George Lucas en su momento, versus ahora, pues ahora podría ser una película, a lo mejor, y lo vemos en series, ¿no? Ahorita las series de Star Wars ya no se ven tan complejas de realizar versus lo que se hizo en los 80s, ¿no? Entonces, es importante que pensemos que la curva del tiempo juega a favor y en contra, ¿no? Creo que en este momento termina siendo más revolucionario, más innovador, mantenerte fiel a lo que te gusta como un Nolan, que a lo mejor resolverlo técnicamente, pues podría resolverlo con software y posiblemente al final lo que más me encanta de Nolan es la narrativa cinematográfica que tiene más allá de los efectos o de lo que logra, pero para él es importante mantenerse fiel a eso. Y bueno, pues eso al final determina también el estilo, ¿no? Perdón, y respondiendo un poco en qué es mejor o qué no es mejor, creo que también va a depender de las situaciones y justo de este acceso que tienes a los recursos, ¿no? Creo que al final, para mí la tecnología es un habilitador, y en su momento las maquetas y lo que se creaba para poder hacer Star Wars y maquillaje y todo esto, pues terminaba siendo también un recurso, un habilitador para poder contar una historia, que al final si hacemos el análisis de la historia, pues tiene muchas similitudes con otras historias, pero eso le daba un diferenciador y justo cuando hablamos de innovación y de esta parte de que es invención o veces comercialización, logró que algo que en su momento la ciencia ficción quizá no era tan atractiva, logró que un género o definir casi que un género cinematográfico con un alcance masivo, y creo que el gran logro de Star Wars tiene que ver más con este impacto social que con la historia misma, porque si ya nos ponemos exquisitos en la definición del género cinematográfico, de la historia, de la técnica, etcétera, pues posiblemente no era una película técnicamente dotada de grandes tomas, etcétera, etcétera, pero sí de una narrativa que con los elementos que tenía en su momento hizo algo muy distinto a lo que se venía haciendo, ¿no? Creo que ahí es, por eso el tiempo, factores como el tiempo, tecnología y sobre todo esta parte de adopción o comercialización es relevante en el tema de innovación, ¿no? Y ya que hablas justo de la comercialización, yo creo que hay
identifico, ¿no? Algunos puntos o algunos momentos, unos hitos históricos importantes. Bueno, el nacimiento del cine por sí mismo en 1895 fue un hito, ¿no? Entonces, atendiendo a esa definición que dices, ¿no? El número de veces que se adopta, que se vende, pues el cine prácticamente hacia los años 20 ya era un cine de consumo masivo, ¿no? Incluso el primer medio de comunicación que estaba adoptándose de manera audiovisual, ojo con esto, que se consumía de manera masiva en el mundo. ¿Qué ocurre? Hay un como otro momento histórico importante, ¿no? Cuando se incorpora al cine, cuando el cine empieza a hablar, ¿no? Que, ojo con este dato es importante, el cine no nació mudo, nació silente y había sonido. Pero, pues en 1927, cuando el cantor de jazz, ¿no? Empieza a sincronizarse el sonido con la película, pues hay una revolución totalmente grande, ¿no? Tremenda. ¿Y qué ocurre? Pues que la innovación tecnológica, lo que nos has dicho, Jairo, pues es que evidentemente la tecnología va evolucionando de unos pasos estrepitosos, ¿no? ¿Qué pasó 3 años después de que el cine habló en el 30? Pues llegó la era del color, el Technicolor. O sea, estamos hablando de El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó, ¿no? Entonces eso era una innovación. Después de ahí nos estamos, yo creo que refiriendo, hubo un tiempo, no sé si voy a hablar de que se haya estancado, no es que se haya estancado como tal el cine, pero ya cuando llega en los 50, o sea, 20 años después de que las películas se ven a color, que empieza a haber ya una relevancia importante con el tema de la aparición de la televisión. De hecho, surge, ¿no? Surge, y todo este rollo que estoy aventando tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Menos mal que vas a lanzar la pregunta ya. No, la voy a lanzar ya porque recordemos algo importante. O sea, 20 años se mantuvo el cine con sus mismas tecnologías, pero cuando llega una nueva tecnología, llega a desplazar, comillas, al cine. O sea, estoy hablando de 1950, cuando llega el Cinerama, el Cinescope, etcétera, etcétera, como una respuesta de la industria cinematográfica hacia la competencia que le suponía la televisión. Entonces, siempre se ha hablado, y esta es la pregunta, siempre se ha hablado de que una tecnología viene a hacer a un lado a otra, siempre se ha hablado de que una tecnología viene a sepultar a otra. ¿Tú crees que en algún momento realmente el cine se ha sepultado, se elimine? Se hablaba de que con el nacimiento de Internet, las series, etcétera, etcétera, el cine iba a quedar como de lado, y en realidad ahora hay más producción cinematográfica que nunca, si hablamos desde esta perspectiva también de hacer películas para plataformas, hacer series para plataformas. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que en algún momento el cine o el acto de ir a una sala de cine desaparezca o no? Pues yo creo que al final, otra vez, ¿no? Pensando en tecnología, es habilitadora, ¿no? Yo creo que si lo vemos, esta evolución, y decías un poco que se ha detenido, en realidad creo que nunca se ha detenido, pero hay muchas cosas alrededor que lo van complementando, ¿no? Con el nacimiento de las plataformas de streaming, se dieron cuenta las plataformas que tienen que ser creadoras, no solo plataformas, que no basta con tener una gran cantidad de bases de datos de películas o de series, sino que necesitas crear, ¿no? Que eso te da el diferenciador. Entonces, las distribuidoras de contenido que pueden ser vistos como plataformas, se convirtieron en creadoras de contenido. Tardó un tiempo en que Netflix creara su primera serie, su primera película, ¿no? Pero al final, el negocio, digamos, o el diferenciador, por así decirlo, pues está más, no en la tecnología que están ofreciendo, que es, si te metes a rascarle a la tecnología que tiene Netflix, desde algoritmos hasta cloud, todos los servicios en la nube, etcétera, etcétera, pues podríamos decir que es una empresa de alta tecnología. Sin embargo, el diferenciador principal pues termina siendo el contenido que genera o al que tienes acceso a partir de lo que pagas. Entonces creo que la evolución del cine ha sido más complementaria. Yo también en algún momento pensé que con las plataformas pues la gente iba a querer ir menos al cine, pero empieza a suceder que al inicio, como cualquier nueva tecnología, nos da miedo, y una vez que pasamos ese miedo,
tenemos un proceso de adopción, ¿no? Y por eso hablamos justo de este abismo, ¿no? El abismo nos da miedo, y si no pasa ese abismo, esa tecnología o esa innovación, ahí se queda, ¿no? Si hablamos de TiVo fue un avance tecnológico de hace años en Estados Unidos que hacía lo mismo que hacen las plataformas que conocemos actualmente, pero una mala comercialización, una mala adopción de esta innovación, pues le daba miedo a las personas. ¿Por qué? Porque podías controlar, regresar, grabar lo que estabas viendo en tiempo real, y era en su momento, por eso hablamos de tiempo, en su momento era algo que asustaba a las personas, ¿no? Entonces hubo una mala comercialización del producto. Cuando era un superproducto, era muy innovador y te permitía tener el control realmente de lo que veías, de películas grabadas que estaban pasando, series que a lo mejor no tenías acceso en otro momento. Estaba, digamos, adelantado a su época y no logró esta adopción de la masa crítica que se necesita para que sobrepasemos este abismo, ¿no? Entonces, creo que eso está sucediendo con el cine, ¿no? El cine ya creo que pasó esta etapa de va a desaparecer, la gente no va a querer ir porque tiene demasiadas opciones en casa, pero se convierte como en este aspecto ahora revolucionario, ¿no? Ir al cine es un acto revolucionario en este momento porque Totalmente. aunque tienes miles de opciones en casa, decides ir, salir de tu casa, pagar un boleto, tomarte unas palomitas, disfrutar una película en un formato grande, y creo que el gran tema del cine es que en verdad, y lo vemos en temas publicitarios, ¿no? El cine logra una captación digamos, de atención, que creo que es el negocio en esta época. La atención es el valor más grande que le puedes dar a una marca. El cine sigue logrando un alto nivel de captación, de atención, durante el proceso de la exhibición de la película, ¿no? Entonces, es mucho más probable que si vas al cine veas la película, que lo veas en tu casa, aunque tengas acceso a muchísimo contenido, pero hay niveles de distracción muy altos, ¿no? Por teléfono, porque vas al baño, porque vas a hacerte algo, ¿no? Entonces, el nivel de atención que sigue logrando el cine sigue siendo muy alto. Incluso a nivel de publicidad, les digo, es algo que venden muy bien, porque estás con toda la disposición de recibir un mensaje en una sala cinematográfica, cosa que no hemos podido lograr en nuestra casa. Jairo, hablamos de innovación y ahora siempre que hablamos de innovación de un tipo a esta parte, la inteligencia artificial aparece como parpadeando, ¿no? Y igual que hablabas antes de miedo a adaptarse a las nuevas tecnologías, si hay un miedo real a la inteligencia artificial es precisamente que puede convertir lo real en no real y lo no real en real. ¿Tú eres partidario de establecer algún tipo de regulación y algo que nos permita determinar de una manera fehaciente si lo que estamos viendo es real o no? Pero porque, claro, los puristas nos pueden decir que estamos atentando contra la libertad de expresión. Y claro, eso son palabras mayores. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cómo consideras que tenemos que hacer para entre todos conseguir que una innovación tecnológica fabulosa como es la inteligencia artificial, y que yo reconozco que utilizo para mi trabajo diario, sobre todo en la redacción de textos, pueda ser eso, algo útil y no algo que sea peligroso, que digamos que convierta a nuestros hijos en autómatas que sean incapaces de pensar por sí mismos? ¿Cómo podemos hacer eso para que no nos pille el toro, haciendo un símil taurino aquí español? Claro, sí, el tema de la inteligencia artificial, pues yo lo comparo con el proceso de transformación digital, ¿no? Todo el mundo quiere, pero no sabe cómo hacerlo, y hay muchas cosas que todavía no están reguladas, que al final se convierten en lagunas y que puede tener un uso positivo o uno muy negativo, ¿no? A nivel cinematográfico, esto que vemos de los deepfakes, de repente, ¿qué veo como futuro? Hay algunas teorías respecto al cine del uso de la inteligencia artificial. Imaginemos que estas grandes productoras, o incluso, ¿no?, hablamos del reto también que tienen las televisiones físicas o las pantallas, cómo van a poder ser competitivos ante plataformas digitales de contenido, ¿no? Imagina que en un futuro se habla de que tú llegas a tu casa,
que le digas a tu televisión inteligente, integrando inteligencia artificial, que te cree una película en la que sale Salma Hayek, George Clooney y Reese Witherspoon. Es ¿Con una 20 historia años? romántica. Con 20 años, que no tiene por qué ser en el momento actual. Con 20 años, tú les puedes decir de cuántos años quieres que salga. Que sea una película romántica, que dure 45 minutos porque no tienes más que ese tiempo, y que tenga un giro de tuerca al final, y te la va a generar en ese momento, y va a ser una gran película. ¿Qué factores entran en inteligencia artificial? Sabemos que hay clonación de voz, clonación de imagen, Claro. reconocimiento facial, miles de cosas. ¿Se puede hacer? ¿Es factible que se haga? Sí. ¿En el corto plazo? Sí, porque avanza la tecnología muy rápido. ¿De qué se están preocupando hoy los actores? De eso, de tener firmado que no quieren que se use su imagen en el futuro, aun cuando estén muertos, ¿no? ¿Cuándo pensaríamos que eso iba a ser algo regulado? Factible, ¿no? Para que se realizara, ¿no? Cuando ya se murió y lo tienes en un pedestal a ese actor, ya no va a hacer más cosas. Bueno, pueden utilizar tu imagen para generar un nuevo producto en el que tú ya no tienes un beneficio y se puede hacer, sí, se puede hacer que vemos muchos videos de deepfake que no son desde actores hasta presidentes diciendo algo que no dijeron, con su voz, con su imagen y con un nivel de credibilidad muy alto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un reto y es un tema legal, regulatorio, hay muchas lagunas todavía en el tema de la inteligencia artificial. Llega a dar miedo, ¿no? Si te metes a investigar todas las posibilidades, pues la verdad es que llega a dar miedo y entiendo esta parte de que hay actores que ya están buscando proteger su imagen en el futuro, aunque no estén ellos físicamente, y que la tecnología otra vez, pues al final siendo habilitadora, nos permite hacer cosas que en el pasado eran imposibles y que hoy parecen bastante lógicas, incluso factibles, ¿no? De realizarse. Entonces, ahí hay dos partes, ¿no? Justo leí algo de la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. No, hoy no, pero la inteligencia artificial, pero una persona que sabe utilizar inteligencia artificial sí te va a quitar tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que para que se nos quite el miedo hay que conocer. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Está la generativa, que es generadora, o sea, todavía no llega a ese nivel de inteligencia, hablando de innovación y de adopción, a ese nivel de adopción, la inteligencia creadora, por así decirlo, que realmente está creando por sí sola, pero pues, va a suceder. Entonces, conocer y saber más de ella nos va a permitir minimizar los miedos o sí tener los miedos y buscar generar pues algo que ayude pues más bien a minimizar los posibles riesgos que haya, más que miedos. Y por otro lado, entender que la inteligencia artificial generativa, pues ahorita en este momento es generadora y tiene muchos sesgos que están o tienen una implicación directa con los sesgos humanos. Casi cualquier inteligencia artificial actual generativa, estos chats que como a nivel de adaptabilidad lo que vemos más cercano a nosotros, tienen un sistema de pensamiento muy similar al humano, ¿no? Entonces, ¿qué tiene eso? Pues sesgos, ¿no? Si tú le preguntas a una inteligencia artificial que te genere una imagen de un doctor que está salvando la vida de alguien y te va a generar un doctor, hombre, ¿no? ¿Y por qué no una mujer? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con los sesgos humanos todavía y en esa etapa, o en esta etapa que estamos, esos sesgos pues van a tardar un tiempo en quitarse hasta que empiece a la inteligencia artificial a pensar por sí sola, ¿no? Y ahí es donde están los riesgos, porque cuando empieza a pensar por sí sola, pues se va a dar cuenta que el humano es el mayor, digamos, agente de destrozo en el mundo y posiblemente por eso se habla de teorías conspirativas en que pues, nos va a acabar con nosotros, porque al final, pues, como seres humanos, estamos acabando con el planeta, somos nosotros mismos estos sesgos los que nos pueden robar. Ya no sé si me dio mucho de la respuesta, pero
al final es, creo que, primer punto, conocer la tecnología. Hay muchas personas que de repente es, no me interesa, no quiero saber, ya para qué, ¿no? Al final es, pues ya para qué, porque incluso después de muerto puede tener un impacto en tu vida, ¿no? Entonces creo que es importante pensar que conocer la inteligencia artificial y las ventajas y riesgos que tiene, pues terminan siendo relevantes, no solo para la industria cinematográfica, para cualquier industria, hoy tiene repercusión directa en muchas de las actividades diarias. Las nuevas generaciones, por naturaleza, adaptan más rápido cualquier cambio, son mucho más adaptables. Lo vemos, nosotros venimos de una generación en la que hemos pasado por todo, ¿no? Y hoy utilizamos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta parte de adaptabilidad humana, pues, las nuevas generaciones se adaptan más rápido, tienen esta flexibilidad, digamos, cognitiva y de uso. Entonces, pues, no veo ahí tanto riesgo, porque también son más conscientes, las nuevas generaciones son mucho más conscientes que nosotros, ¿no? El uso de marcas, el uso incluso de tecnología, pues tiene una mayor conciencia con las nuevas generaciones, porque les estamos dejando un mundo más complejo que estábamos nosotros. Entonces, creo que de manera natural las nuevas generaciones van a usar nuevas tecnologías, las adoptan más rápido, tienen una mayor conciencia social, y el reto creo que está en las generaciones intermedias y las que estamos más avanzadas, ¿no? Que a lo mejor todavía hay cierta, pues no lo adoptamos con tanto gusto, sino muchas veces es por necesidad. Entonces, creo que la recomendación principal es, pues hay que entender lo nuevo, aunque no sea para un uso constante, pero sí para saber, pues, los riesgos y también las ventajas que nos puede ofrecer. La realidad es que quien usa la tecnología va a facilitarse en cierta medida lo que haga, ¿no? No importa si haces cine, si haces música, si eres un contador, no importa, al final el uso de la tecnología, como les decía, es habilitadora, y tener esta visión de ser innovador en términos prácticos es aprender, ¿no? Continuar aprendiendo, ¿no? Aprendedor de cosas, eso creo que es vital para el ser humano, para no solo mantenerse activo, sino realmente, pues, aprovechar lo que está saliendo, porque la inteligencia artificial y la tecnología va a seguir, la utilicemos nosotros o no la utilicemos, va a seguir y va a seguir avanzando, y va a avanzar mucho más rápido de lo que nosotros podamos aprender a usarla, ¿no? Entonces, sí, la innovación está para crear y también para destruir. Y hablabas antes de la delincuencia precisamente, y claro, el delincuente también aplica la tecnología para ser todavía más indescifrable a la hora de delinquir, ¿no? Claro, ¿cuántos videos vemos en las redes sociales de estos de los que mencionaba Jairo, ¿no? Que aparece por ahí un presidente, ¿no? Veíamos una cantidad importante de videos donde salía el expresidente y la ahora presidenta de México diciendo que tú podías invertir con su voz, con su imagen, y esos riesgos pues están ahí, y están ahí. He leído noticias, ¿no? Algunas noticias de gente que ha caído en estafas gravísimas, ¿no? Porque alguien se hizo pasar con la voz de eso, ya está aquí. Su familia, de su hijo, de su hija. Ya está aquí en el día a día, o sea, y desafortunadamente quienes caen en estas redes de delincuencia organizada, pues normalmente suelen ser personas, pues, de la tercera generación, aunque hay sus excepciones por muchas cosas, ¿no? Pero ahora la pregunta sería, si ya existen festivales de cine donde están tomando en cuenta cortometrajes hechos por inteligencia artificial, eso hace 3 años no lo veíamos venir. O sea, si hace 3 años hubiéramos dicho, va a haber un festival de cine donde hayan producciones hechas todas por inteligencia artificial. ¿Tú crees que en algún momento estas películas que se puedan crear, porque finalmente los cortometrajes no dejan de ser una película, ¿crees que en algún momento estas películas puedan llegar a las salas de cine? O sea, me refiero a largometrajes bajo esos parámetros o creados más o menos con estos parámetros de los que mencionabas. ¿Crees que en algún momento lleguen? Pues otra vez aquí depende hablamos de siendo repetitivos con esta definición de innovación, pues es la masa crítica, ¿no? La que va a hacer la diferencia.
necesitaría ser algo, creo que muy bueno, necesitaría ser algo que tenga un grado de diferenciación pues, atractivo, que represente valor, ¿no? Porque, o sea, ya no es la complejidad técnica que a veces era la limitante o era un factor para considerar una buena película como una buena película. Ya estas dificultades técnicas pues, se van a ver reducidas y a lo mejor aquí no dudo que suceda, pero a lo mejor la variable que tienes que evaluar en ese tipo de creaciones, pues a lo mejor tendría que estar más asociada a, ¿sabes qué? La historia, ¿no? Lo que voy a evaluar principalmente es la historia. A lo mejor sí, la historia la creó también una inteligencia artificial, pero viene con un input, ¿no? O sea, funciona con prompts, la inteligencia artificial de los chats funciona con un prompt, por lo menos tuviste que pensar qué preguntarle para que te genere un guión atractivo, etcétera. Tuviste que meterle algo de creatividad todavía a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que vamos a ver a nivel de variables, no dudo que se haga, sino que a lo mejor las variables alrededor son cómo evalúo un cortometraje realizado con inteligencia artificial para considerarlo ganador o no de un festival de este tipo, ¿no? Entonces, pues creo que ahí el juego va a ser un poco, digamos, las adyacencias, lo que hay alrededor del reto que significa tener o crear algo con inteligencia artificial. Creo que las variables pueden estar ahí alrededor de lo que hay. Y retomando un poco este tema que decíamos al principio de qué directores terminan siendo innovadores en la actualidad, ¿no? Yo ponía también uno de ejemplo de Chazelle, ¿no? Que al final con la música, ¿no? Son historias en realidad, si nos ponemos otra vez muy precisos, pues son historias bastante naturales, ¿no? Lógicas, pero nunca nos dan un final esperado. En esta historia del viaje del héroe, ¿no? Donde tenemos un final logrado, es como siempre nos da una alternativa triste o no la típica alternativa, aunque la historia narrativamente pues son muy sencillas o son estructuradas de una manera muy similar, ¿no? A cualquier historia en una película, pero juega con este final y eso es lo que lo hace diferente, quizá en la integración musical, con gusto personal que tiene, fue baterista, un gusto personal por la música, ¿no? Y otra vez, a lo mejor como él, hay muchos directores, hay muchos guionistas que podrían haberlo hecho o que lo han hecho, pero ¿cómo logró que se masificara, que hubiera una alta adopción de alguien que esté dispuesto a ver sus películas una vez que realizó los primeros ejercicios que tuvo? Entonces, ahí es donde está el reto siempre, ¿no? ¿Cómo logras en la curva de adopción de la innovación, cómo superas ese abismo? El reto está ahí y quizá otra vez la tecnología pues puede ayudarnos para solventarlo más rápido ese abismo. Creo que si solo nos enfocamos en el uso tecnológico o en el uso de inteligencia artificial, pues no va a ser suficiente para tener una gran película o una gran obra o una gran historia, porque la tecnología sigue siendo en este momento habilitador, no realmente la razón por la que haces algo. ¿Y no crees que estamos ante un riesgo muy importante de pérdida de credibilidad? Te ejemplifico. Si vuestros abuelos se hicieron una foto en su día con el presidente de gobierno de México, todos tenemos claro que efectivamente se hicieron con una foto del presidente de gobierno, pero ahora mis nietos nunca podrán saber si yo me he hecho una foto con el presidente de gobierno español o no, porque lo puedo ver perfectamente. Igual que hablo de fotografías, puedo hablar de películas, puedo hablar de incluso vídeos caseros. ¿No estamos ante un riesgo muy importante de pérdida de credibilidad con todo lo que ello representa? No solo en el ámbito global, sino incluso en el ámbito familiar. O sea, yo a la hora, yo qué sé, de engañar a mis herederos por una cuestión de herencias, yo qué sé, no se me ocurre ahora ningún ejemplo concreto, pero ¿no es peligrosísimo esto también? El que no sepa las generaciones venideras si lo que están viendo de las generaciones pasadas es verdad o no. Sí, hay un reto ético que quizá es el más importante en todo este tema de la inteligencia artificial.
hay un reto ético que todavía no sabemos cómo resolver, porque al final pues, la tecnología nos va a permitir hacer casi todo. Lo uso o no lo uso, cuándo lo uso, cómo lo uso, ahí es donde va a estar justo el reto principal. Les digo, es lo que vemos a nivel de usuarios, de personas, es que las nuevas generaciones están pues socialmente más preparadas. Justo hay un artículo que recién leía de las marcas de lujo, ¿no? Las marcas de lujo se están enfrentando a la peor crisis que pueden tener en este momento, porque su mercado se va reduciendo en la medida de que los consumidores están envejeciendo, porque las nuevas generaciones no les interesan como nos interesaba antes las marcas de lujo, por un tema social, consciente de lo que representan, ¿no? Entonces, se van a tener que reformular las marcas de lujo si quieren seguir permaneciendo. Este concepto de premium tendrá que tener valor en otras cosas y no tanto en el lujo per se para ser un diferenciador, ¿no? Entonces, creo que los retos éticos ahora los vemos mucho más fuertes. Yo de verdad espero que sí las nuevas generaciones tengan este empuje y que no sea algo que haya que enseñarles, porque si nos toca enseñarles, a veces va a ser difícil cambiarlo, ¿no? Pero si ya nacen o ya vienen con pues con esta ética, digamos, ya casi que preinstalada, pues va a ser más sencillo que tengan o que hagan un buen uso de la tecnología. Obviamente sabemos que siempre hay buenos y malos, entonces pues el riesgo siempre está, pero creo que ahorita lo que vemos a nivel mercadológico y de industrias es que las nuevas generaciones tienen un mayor interés social, tienen una mayor conciencia social, tienen una preferencia por las marcas que tienen propósitos, ¿no? Entonces, eso está interesante y también tiene lógica de estamos acabando con el mundo, las nuevas generaciones por naturaleza están enfrentándose a problemas distintos a los que nos enfrentábamos nosotros, ¿no? Gentrificación, recursos naturales, acceso a agua, en fin, problemas que quizá nosotros no tuvimos generacionalmente, ni siquiera pensábamos en eso, ¿no? Cuando estábamos niños o cuando éramos más jóvenes, no era algo que nos preocupara y ahora lo ves con los más chicos, ¿no? Los más chicos lo tienen ya en su día a día, son los temas de los que hablan, están preocupados, ¿no? Es bien interesante también porque como en todo avance tecnológico hay una contraparte de adopción mental y quizá los más pequeños o las nuevas generaciones son quienes tienen un entendimiento más real y claro de lo que está sucediendo porque es su época, ¿no? Al final, nosotros, claro, estamos viviendo en la época de la inteligencia artificial, pero no nacimos con ella. Entonces, nosotros traemos un proceso de adaptarnos y ellos o las nuevas generaciones nacen adaptadas, es parte de su naturaleza, ¿no? ¿Crees que en esta parte de adopción, en esta parte de compromiso, de si las nuevas generaciones con este nivel de conciencia que tienen, pues están politizando, ¿no? Definitivamente hay un tema muy politizado y aquí pongo un hito porque de verdad esto va a pasar en la historia del cine mexicano y pongo nuestro país ahí en contexto porque es donde está ocurriendo esto. En la polémica que ha rodeado a la película de Emilia Pérez, en la que en este podcast hemos hablado muchas veces, generó pues que una activista trans en algún momento hiciera un cortometraje, que ese cortometraje tuvo una viralidad importante en YouTube y de repente la misma masa crítica de la que estás hablando empezó a solicitar que este cortometraje, ¿no? Esta parodia a la película de Emilia Pérez, pues que llegara a las pantallas y de repente una empresa en México, Cinedot concretamente, dice, bienvenido esta película, la metemos en nuestras pantallas y de repente la Canacine, que es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, tal en México, de repente dice y reporta que después de Capitán América estaba este cortometraje de las películas que más han visto. ¿De qué manera, no? ¿De qué manera un hecho como este
pues se genera como algo innovador, pero aquí viene la siguiente pregunta: ¿en qué momento algo que se genera como innovador se convierte también como parte de algo que genera hartazgo? Pongo el caso concreto de esto, pero he escuchado también en las propias nuevas generaciones, hablando, antes de que empezáramos el programa, hablábamos de lo innovador que es el cine de Wes Anderson, por ejemplo, ¿no? Pero ¿en qué momento esta parte que se va repitiendo, genera hartazgo? ¿Pasa algo con la innovación y el hartazgo, o sea, por repetición? Pues lo que pasa es que lo que en algún momento fue innovador, al pasar esta masa crítica, ¿no? Se implementa y después se convierte en algo común, ¿no? Y pierde quizá este grado de diferenciador inicial que tenía. Eh, este tema de los cortos creados por personas, o sea, cuando hablamos con marcas es el user-generated content, ¿no? El contenido generado por el usuario, pues es el clímax de cualquier marca, ¿no? Que alguien genere contenido para ti, es como el clímax, ¿no? Si lo vemos, puede tener, pues igual como todo, dos vertientes, la positiva y la negativa. Si alguien genera un contenido, pero va en contra de lo que tú haces, pues si hablo de una marca de autos y digo que apestan, tiene un impacto negativo 10-1, ¿no? Se hablaba en su momento en social media de un impacto negativo 10-1. Si hablo de ti y hago un comentario positivo de tu marca de autos, y es positivo y digo una gran reseña y me encantó y tiene un impacto positivo de 3-1, ¿no? Entonces, 3 personas posiblemente compren o se queden con una percepción positiva de tu marca gracias a lo que yo generé. Y esto mismo pasa en los contenidos creados por las personas, ¿no? Al final, plataformas como YouTube o como TikTok o como Instagram que te permiten crear contenido, pues al final terminan teniendo un impacto positivo o negativo. Y creo que el principal factor es que esto anteriormente nos empodera. Bueno, antes no podíamos crear o decirle a una marca, como le dices a una marca, apestas, ¿no? Como le dices a una marca que no me gusta lo que haces o me estás afectando, porque la comunicación era unidireccional, ¿no? La televisión, principalmente la publicidad, no tenía forma de recibir una retroalimentación. Hoy tenemos la capacidad y sobre todo la tecnología nos habilita para poder crear un contenido como este, ¿no? Y las razones por las que es exitoso o no un contenido así, pues va a depender justo de la adopción, pensando otra vez en innovación, que puede tener una masa crítica. Pero el punto es, la tecnología nos habilita, nos da este empoderamiento para poder hacerlo. Todos tenemos acceso a generar un video y si yo estoy en contra de Emilia Pérez, también pude haberlo hecho y dar mis razones, a lo mejor no una producción, pero sí poder subir un video donde diga, no me gustó por esto, 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 que tenga razón o no tenga razón. Ahí también hay un riesgo, ¿no? De mucha gente genera contenido sin tener el aval, el, por así decirlo, De conocimiento, la conocimiento, experiencia, ¿no? claro, la experiencia, sí, sí. Eso es. Y eso también pues conlleva riesgos porque estamos habilitados por la tecnología, pero eso no implica que cualquier persona pueda decir cualquier cosa porque pues alguien lo puede tomar como cierto, ¿no? Entonces ahí creo que el juego está un poco en esos adyacencias que hay alrededor del valor que puede ofrecernos una cosa u otra, pero creo que algo muy rescatable de esto es que puedas generar una contrapropuesta a esta película y que se convierta en un éxito, porque seguramente hay un grupo de personas que tienen una visión similar o una opinión similar ante una película, cosa que, perdón, posiblemente si alguna productora apoyaba a esta película anteriormente, pudo haber sido un éxito cinematográfico sin igual y podría no habernos gustado, pero por el mainstream de, es una película diferente, entonces es buena, todo el mundo está hablando de ella, tiene nominaciones al Oscar, voy a verla y se convierte en un éxito increíble. No pasó gracias a este tipo de cosas, ¿no? De que hubo un grupo de personas que no estuvo de acuerdo, que fue muy crítico con la película, que pues, hacía un análisis más profundo y otra vez siempre el tema del cine, como cualquier cosa, te puede gustar o no te puede gustar, pero hay ciertas cosas
en cine alguien que sabe, pues debe de estructurar digamos, ese análisis con cierta información, ¿no? Que consideramos, puede gustarme o no gustarme, porque ahí depende de gustos personales, pero técnicamente puedo hacer una evaluación de la película por la historia, por las actuaciones, por la producción, por el diseño de vestuario, por la música, en fin, por ciertas cosas que pueden hacer más objetiva mi análisis o mi comentario a partir de cierto conocimiento, ¿no? Y de repente también pues, sucede que podemos acabar con una película por una opinión personal. Técnicamente tiene los recursos necesarios para ser considerada una buena, bueno, no digo buena película, pero una película que cumple técnicamente con lo que tendría que cumplir, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre hay estas variables. Aquí, además, ¿te empodera la tecnología? Sí. ¿Te habilita para que puedas hacer algo? Sí. Siempre el contenido que generes pues, estará bajo el escrutinio, ¿no? De si es bueno, malo o regular. Estamos aprendiendo mucho contigo, Jairo, pero vamos con la pregunta verdaderamente importante y es por la que te hemos traído aquí. ¿Por qué demonios funcionó el VHS y no el Betamax, el 2000 y el Laserdisc? Que a mí eran los formatos que me gustaban mucho más los tres. ¿Me puedes repetir la pregunta, Javi? ¿Por qué funcionó y por qué se quedó instalado en nuestras vidas el VHS, el formato VHS? ¿Cómo le llamabais vosotros? El VHS. El VHS y no el Betamax, el 2000 o el Laserdisc, que para mí eran formatos mucho mejores. Es la gran pregunta de la gran pregunta de la adolescencia. La gente seguramente no se acordará de esos formatos, pero volvemos al mismo tema. Justo estaba viendo un comercial de Betamax en el que salía Hugo Sánchez cuando estaba en el Real Madrid y hablaba era un comercial de Beta, ¿no? Que podías ponerlo en cámara lenta y adelantarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema otra vez de adopción, ¿no? Comercialización. Hay muchos factores para que pueda llegar a esta masa crítica. El principal factor muchas veces es el publicitario o justo el que acompaña la comercialización, ¿no? Hay formatos que se pueden comercializar más rápido, que son adoptados de mejor forma y otra vez considerar el tiempo, ¿no? El tiempo en el que posiblemente si Beta no hubiera tenido una competencia tan inmediata, posiblemente hubiera sido el estándar durante mucho más tiempo, ¿no? ¿Por qué consumimos Apple Music versus Spotify? ¿O por qué consumimos Samsung versus iPhone, ¿no? Hay un proceso comercial y hay muchos factores dentro del proceso comercial para que pueda una innovación tener mayor impacto que otra, desde el precio, ¿no? El uso que le das, o sea, para qué la utilizas. Yo creo que un factor que determinó que VHS fuera más comercial fue quiénes utilizaban VHS versus quienes utilizaban Betamax y aquí también un factor alrededor es distribuidores, ¿no? Al final es el producto, los creadores del Beta no creaban necesariamente el tipo de contenido que iba en el Beta. Claro, es que entonces, eso es precisamente, por ejemplo, en las televisiones locales, en las primeras televisiones locales se utilizaba mucho el Betamax para las grabaciones de las piezas, de los informativos y demás. O sea que quedaba demostrado que el Betamax era un formato muy bueno para trabajar sobre él y trabajar con él. Y sin embargo, en nuestros hogares entró VHS nuestro, el VHS, y era todo. Bueno, llegó un momento en el que el formato, el 2000, que tuvo una vida muy corta, y el Laserdisc, y el Beta, pero el Beta al menos se quedó en lo profesional, ¿no? Pero el Laserdisc, que a mí me parecía un formato fabuloso, es verdad que podría ser más caro, menos cómodo, pero a mí me parecían formatos muy válidos y sin embargo nos metieron, como decía Jairo, por los ojos el VHS y nos tuvimos que quedar con él hasta que llegó luego el DVD y luego el Blu-ray y demás, ¿no? Y la masa crítica, digamos, del VHS pues terminó siendo el usuario final y no tanto el business to business que podría representar
televisora, ¿no? Que sigue siendo pues, al final menos masivo que el usuario final. Entonces, tienen que ver ahí como que muchos también esos factores, y yo creo que cualquier producto se puede posicionar con una estrategia adecuada y entendiendo muy bien quién es tu mercado, ¿no? Quién va a ver tu producto, a consumir tu producto, y esto llévenlo al cine y es muy claro, ¿no? Porque seguramente hay muchos más directores conocidos, bueno, muchos más directores muy buenos que están haciendo cosas distintas, pero no son conocidos, ¿no? Yeah. La diferencia es que lograron, ¿no? Estaba leyendo un poco de Chazelle que les decía sobre la integración de la música y eso. Un productor le recomendó en esta historia de Whiplash que ya tenía el guión para hacer la película, no tenía el dinero. Le dijo, haz un corto de una escena, y metió al actor a Simmons a que participara en el corto, y el corto ganó premios. Automáticamente ya tienes una producción, una historia completa, muy buena, pero justo es, ¿cómo logro esta masa crítica? Pues puedo hacerlo con un producto más pequeño, que es más fácil de mover, que no requiere tanta inversión, y eso, por eso hablamos de que la innovación tiene que ver mucho con pilotos, ¿no? Es tu piloto. Al final vamos a probar, si jala lo crezco, y ahí hablamos en las empresas. Lo que hago es innovación abierta. Muchas veces traemos startups, empresas que están desarrollando tecnología, las metemos a corporativos que son muy tradicionales en sus procesos o que ya están muy acostumbrados a hacer las cosas de manera distinta. Corremos un piloto, a ver, esta tecnología te puede ayudar para un nuevo ingrediente, en vez de que tú desarrolles un ingrediente nuevo en tu producto, ellos ya lo traen, lo metemos, vamos a probar consistencia, ¿no? Sabor, color, olor, suavidad, etcétera, etcétera. Si jala, lo crecemos, ¿no? Hacemos este growth, este proceso de escalarlo. Y si no jala, pues no gastaste millones de dólares por implementar una tecnología nueva, ¿no? Entonces creo que si lo vemos eso aplicado a la innovación en el cine, pues sería un buen camino, digamos, para probar. Oye, traigo una historia que está súper interesante o disruptiva, o traigo una tecnología que quiero implementar en mi producción, pero no sé si va a funcionar o no, puede costar mucho. Pues pruébalo, chiquito. Y ves realmente si hay una masa crítica, alguien que lo acepta, un mercado potencial, si funciona, y si funciona, pues lo escalas y no tienes que gastar quizá lo que gastarías en una producción arriesgándote a que no funcione, ¿no? El riesgo siempre es muy alto porque, otra vez, dependemos de gustos personales, de tiempo, de muchos factores que están ahí. ¿Quieres proceder, Beto? Yo creo que procedemos, mi querido Javi, porque es el momento, y ahora justo que estamos en este momento, esta pausa antes de que procedamos, agradecemos a todas las personas que nos escuchan en todas las plataformas de streaming, por supuesto, en todas absolutamente, a todas las personas que no les gusta pagar y que entendemos que usan YouTube también. Ahí tenemos una cantidad importante de seguidores. Gracias por sus vistas, por sus escuchas, y por supuesto que nos estamos despidiendo y procedemos. Mi querido Jairo, yo sé que tú lo sabes porque sé que escuchas el programa. Es el momento en el que pues te vamos a otorgar ni más ni menos que el replicante de honor, y te toca ni más ni menos que el número 26. Así que, mi querido Jairo Andrés Flores Martínez, su nombre completo, pues te otorgamos el replicante de honor. Muchísimas gracias por habernos compartido este espacio en tu agenda, que sabemos que hoy andas en un lado, mañana amaneces en otro país, y luego andas también dando charlas en otros sitios, y te agradecemos infinitamente que hayas participado en esta edición de Tónica Replicante. Pues ahí está, te haré llegar tu respectivo certificado. Y pues nos estamos despidiendo. No sé si quieras comentar algo más, mi querido Javi. No, lo único decir que nos ha hecho mucha ilusión, porque tenemos a personas que interactúan con nosotros a través del Instagram, ese elemento maléfico que tú querías cerrar, Beto. Yo lo quiero cerrar, claro. Pero no tenemos tiempo de atenderlo. No, pero el hecho cierto es que hemos recibido una propuesta más que interesante de un futuro invitado que vamos a tener en el programa, o invitados. Y bueno, pues que recordar que tenemos un Instagram que cada vez tiene más seguidores, que ronda ya los 100, y que bueno, pues que sirve para interactuar con nosotros y para
para insultarnos incluso si procede, o para, como en este caso, pedirnos ayuda para promocionar cualquier tipo de evento o todo relacionado con el mundo del cine, la literatura asociada al cine, la televisión, etcétera, etcétera. Y nada más que darle las gracias a Jairo por su tiempo, por su maestría en explicar cosas muy complejas, y ya está. Hasta cuando quieres, que esta es tu casa, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga. Muchísimas gracias, Javi. Beto, un gusto, un honor estar por acá. Y pues nada, que creo que a nivel de mensaje final, este tema de la innovación es un tren que está pasando y o te subes o dejas que pasa, ¿no? Entonces, lo vemos, véanlo en inteligencia artificial, en nuevas formas de comunicación, lo que sea, pasa con nosotros o sin nosotros. Yo creo que es preferible que pase con nosotros. Entonces, montémonos y aprovechemos lo que hay, que hace falta buen contenido en el mundo para cambiar mentes, ¿no? Un gusto y pues agradecerles el espacio y que lo sigan haciendo, porque sé que en este momento generar contenido, dedicarle espacio a algo como el cine, pues también termina siendo revolucionario. Entonces, sigan con esta revolución, muchachos. Muchas gracias. Pues nos vamos. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.